tu manga. Dolor es el capítulo 55 del manga en general y el primero del 14 tomo. Fue escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Comencemos. Erwin le presenta su proyecto de golpe de estado contra la monarquía actual a God Pixies, mostrando su impresión dudosa, piensa en los riesgos de una operación de ese tipo. Por último, reconoce algo de verdad al hablar de un día prometido, donde las personas que buscan refugio en este mundo cruel ya no serían aceptados. Sin embargo, aunque Pixies esperó hasta su punto de inflexión, seguía firme su creencia de que un plan así sería muy difícil de alcanzar. Pixies continúa imaginando cómo sería el peor de los casos. Si se tomara el poder a la fuerza, se tomaría en cuenta el número de víctimas, particularmente dijo que hace 4 años, la humanidad había perdido el 20% de su población total, y, además, la mayoría de la población tiene una íntima confianza en el rey. Por lo que si él moría, se tomaría como traición, lo que dará lugar a una guerra civil sin precedentes. Erwin comenta que el plan consistía en cambiar al rey, por lo que no se planearía usar la fuerza militar. No obstante, no tenían en manos el factor clave para ejecutar el proyecto, razón que llevaría a la espera de la información. Erwin invita a Pixies a escuchar alguna de sus anécdotas de la infancia. El señor Smith era un profesor de historia, hombre que le había enseñado la mayoría de las cosas que sabe actualmente sobre la historia mundial. Erwin era un niño curioso, un día comenzó a dudar de cierta información escuchada de su padre, lo que lo llevó a plantearle una pregunta que su padre no podía responder en frente de todos sus alumnos. Una vez en casa, su padre tomó el tiempo necesario para explicarle todo lo consultado. Luego Erwin difundió la historia contada por su padre. Conversando con uno de sus compañeros sobre el tema, algunos soldados de la policía militar le preguntaron quién fue la fuente de tal información dicha. Luego de esto, Erwin no volvió a ver jamás a su padre, quien supuestamente había fallecido en un accidente. Bajo sus propias sospechas, Erwin había llegado a la conclusión de que su padre había sido asesinado por órdenes del gobierno. Volviendo al presente, la teoría quedó obsoleta. Después de Erwin observó a Eren manipular a varios titanes y a la titán hembra haciendo algo similar. Naturalmente, Pixies pregunta, ¿por qué no apoyar al gobierno, cuyo objetivo era utilizar el poder de Eren con el fin de proteger la humanidad? Erwin comenta que él pensaba lo mismo, mientras pensaba, antes de ir a los cuarteles generales en la capital. En una reunión, Erwin entendió la verdadera razón, no era proteger la humanidad, sino su estatus y pertenencias lujosas, inclusive, poseían miedo de que sus privilegios fueran amenazados. Antes de terminar la conversación, una soldado los interrumpe, llegando sin aliento para entregarle un papel con información valiosa a Erwin. Unas horas atrás, Angie, Zoe y Levi torturaban a Angel Sanes con el objetivo de obtener información y cumplir la palabra de Angie. Al principio, el terco líder de división Angel Sanes prefirió ser torturado brutalmente antes de decir algo. Por otra parte, su compañero Ralph reveló toda la información necesaria, buscada por Levi y Angie. Finalmente Sanes revela que Historia Reis es de la realeza. Los miembros del escuadrón de Levi discuten su estado actual. Jin comenta que ni siquiera sabe quién es el enemigo, y por qué razón se había involucrado en tal situación. Eren explica que, si fallan, la humanidad perdería nuevamente contra los titanes. Finalizando, Erwin revela el verdadero objetivo: llevar a Historia Reis al trono. Muchas gracias amigos, muy pronto les traeremos el siguiente capítulo. Hasta luego, que pasen muy buen día.